la decisión de inversión. Las empresas van a buscar siempre invertir dinero. Y repito, no necesariamente siempre para un proyecto vinculado solamente en la planta de producción, sino puede ser en cualquier proyecto de cualquier área de la empresa. Inclusive hay inversiones de tipo financiero, en donde el excedente de dinero, la empresa decide invertirlo en productos financieros, por ejemplo, comprar papeles de tesoro de gobierno o comprar acciones de otras empresas. Eso se le llama inversiones de tipo financiero. Entonces, la alta dirección, la gerencia de la empresa, va a tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. En las decisiones de largo plazo, generalmente se tiene que hacer uso de un monto de dinero para alguna decisión de largo plazo, y normalmente la decisión de largo plazo van a ser decisiones de tipo estratégico. Y a ese dinero que se necesita para esa decisión de tipo estratégico, en el largo plazo, normalmente para el largo plazo se le llama inversión. Pero también se le conoce como inversión de capital o se le conoce también como gasto de capital. Porque van a ser decisiones para proyectos que van a tener larga duración. Entonces, se entiende que para decisiones de corto plazo, muchas veces decisiones operativas, generalmente la decisión se toma en base a la necesidad. Para decisiones de mediano plazo, considerando mediano plazo de 3 a 5 años, las decisiones deberían también ser evaluadas, pero son las decisiones de largo plazo, porque son de impacto estratégico, donde las decisiones tienen que ser evaluadas con mucho mayor rigor técnico, tanto en la parte de formulación del proyecto como en la parte de la evaluación económico-financiera del proyecto. Y lo que sucede es que en las empresas no lo toman así y se decide por implementar inversiones sin haber hecho las evaluaciones adecuadas correspondientes. Ahora, puede ser que hagan las evaluaciones, pero muchas veces por conceptos técnicos errados, las evaluaciones que se hacen no son las adecuadas, tomándose decisiones que al final, en vez de agregar valor o hacer de utilidad para la empresa, va en contra de la empresa. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero necesitamos tener una cartera de proyectos. Necesitamos nosotros saber qué es lo que se va a hacer técnicamente en cada proyecto. Y luego se necesita evaluar el impacto del proyecto para que se pueda tomar la decisión de la implementación del proyecto. Entonces, la inversión es el acto de usar dinero o su equivalente en dinero para obtener una rentabilidad esperada, ¿no? El criterio básico de ejecutar una decisión en un proyecto de inversión es que este proyecto de inversión debe dar por lo menos una contribución a la mejora de la rentabilidad de la empresa. O sea, por lo menos este proyecto de inversión, por lo menos, lo mínimo que debe esperarse es que contribuya a la mejora de la rentabilidad. Pero sería ideal, sería lo mejor, que el proyecto pueda contribuir al incremento del EVA de la empresa. Avanzamos. Entonces, la decisión de inversión también se le conoce como presupuesto de capital, porque en realidad lo que se hace es presupuestar dinero, ¿no? Capital es sinónimo de dinero. Entonces, en ingeniería económica
Generalmente se conoce que este presupuesto de capital es aquel para planificar la compra de activos fijos y que ese flujo efectivo que utilizan para los proyectos de inversión pueda rendir resultados, ¿no? Este presupuesto de capital se va a diferenciar con el dinero que se usa de manera operativa porque es un monto mayor y por lo tanto, al ser un monto mayor de inversión superior a lo que se utiliza para las partes operativas, amerita tener una evaluación, ¿no? Amerita hacer una evaluación. Es algo que se tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de presupuesto de capital? Por ejemplo, compra de equipos nuevos. Y para poder evaluar esa decisión de presupuesto de capital, se aplicaría la ingeniería económica. O también se puede comprar inmuebles o edificios para ampliar la línea de bienes o servicios o para incorporar una nueva línea de negocio. Si esa nueva línea de negocio está relacionada con la parte operativa, ahí también se aplica la ingeniería económica, tal como se ha comentado, ¿no? Que es el uso pues, de los conocimientos de finanzas, costos y contabilidad para las decisiones de inversión en la parte de la planta generada por el área de ingeniería. También puede hacerse el reemplazo de un activo que existe. Ahí también se utiliza la ingeniería económica. También se puede hacer una campaña publicitaria, que no necesariamente se puede hacer ingeniería económica porque esa campaña publicitaria lo ha planificado el área comercial de marketing. Se puede hacer en programas de investigación y desarrollo, también se puede aplicar ingeniería económica. Se puede buscar incrementar los niveles de inventario de cuentas por cobrar. Se puede ver el tema de la capacitación del personal. Puede hacerse presupuesto capital para invertir en instrumentos financieros. Los instrumentos financieros son aquellos productos financieros que las entidades financieras dan al mercado. O se puede hacer también análisis de alquileres o compra. O también se puede utilizar el presupuesto de capital para la decisión de fusión o adquisición de empresas. Es un tipo de trabajo que se tiene que hacer. Entonces, pero para tomar una decisión de inversión en la empresa, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es justamente cómo justificar la inversión. Y para justificar la inversión se necesitan métodos, se necesita técnicas y herramientas analíticas reales, no ficticias ni teóricas, para que se evalúe los rendimientos del proyecto de inversión en base a los diferentes criterios que se puede considerar. Entonces, esas herramientas que utilizamos nosotros para la evaluación de la decisión de inversión deben ser fáciles de aplicar, debe autoexplicar lo que se ha hecho al personal de servicio, se debe centrar en el flujo de dinero, no hay medidas contables como las utilidades o la depreciación, tiene que fijarse con el flujo de dinero, va a tomar en cuenta el valor de dinero en el tiempo, evalúa los riesgos de los y entre los proyectos de inversión y determina un criterio y un valor razonable para la decisión de invertir. Bajo qué criterio voy a invertir. Y avanzamos. Entonces, existe pues lo que se llamaría proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada. Más nos vamos a buscar a los proyectos de inversión privada. Entonces, un proyecto de inversión privada es aquella donde se va a desarrollar pues en una planta industrial y ahí sí vamos a tener el espacio en la ingeniería económica para ello. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Se sugiere que la empresa debe tener una metodología de gestión de proyectos de inversión. Debería haber una metodología. Pero para que se pueda evaluar ese proyecto de inversión necesitamos que los ingenieros puedan proponer, hacer, corresponder las ingenierías, el estudio técnico del proyecto de inversión. Y se encarga el equipo correspondiente para ver todo el tema de la
de la evaluación económico-financiera, ¿no? En una empresa transnacional, que tuve la oportunidad de trabajar como controller por bastante tiempo, teníamos una metodología de gestión de proyectos de inversión, ¿no? Que se describía como M0 hasta el M8. El M0 era cuál era la idea del producto que se tenía que poder evaluar. Y luego el área correspondiente requeriría los requerimientos para que también una área correspondiente desarrolle el concepto de producto, se aplique el proyecto, se hace el diseño de ingeniería, se hace el testeo, se hace la producción de series, primero se hace la entrega y luego finalmente se concluye el proyecto. Es el caso de proyectos de nueva línea de producción, ¿no? Entonces, lo importante es dos aspectos clave. Uno es la evaluación técnica del proyecto y la otra es la evaluación económico-financiera del proyecto. Ambos son importantes porque si no hay evaluación técnica, no habría proyecto. Y habiendo evaluación técnica y no se evalúe el proyecto, entonces no tendría sentido. Por esa razón, se debería tener el estudio técnico del proyecto y también hacerse la evaluación económico-financiera del proyecto. Pero también nosotros podemos clasificar los proyectos de acuerdo a su evaluación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos independientes. ¿Qué significa ello? Si son proyectos independientes, cuando se toma una decisión, cada proyecto, como su nombre lo dice, al ser independientes, el rechazar o anular uno de ellos no rechaza ni anula el otro, porque son independientes. También pueden haber proyectos mutuamente excluyentes, es decir, la aceptación de un proyecto va a excluir al otro. Entonces ahí la aceptación de un proyecto va a excluir a otro. Y también tenemos los proyectos contingentes, que es aquello cuya aceptación depende de la adopción de unos proyectos distintos. Entonces entonces los proyectos, para su ejecución, dependen de la disponibilidad del dinero. Y este dinero puede ser propio o puede ser de tercero, ¿no? En caso no se cuente con ese dinero, pues ahí se generaría una restricción, que sería el razonamiento de capital. Entonces, cuando se piensa en hacer una decisión de inversión, un factor importante viene a ser la disponibilidad de dinero. Porque técnicamente puede ser un proyecto muy bueno, pero si no tenemos el dinero suficiente, la ejecución, el proyecto de inversión no necesariamente va a ser realizado, ¿no? También nosotros podemos calificar los proyectos de acuerdo al objetivo que queremos lograr. Por ejemplo, proyectos que son generados por oportunidades de crecimiento. Es decir, en el mercado que participamos aumenta la demanda, por lo tanto hay que desarrollar proyectos para poder capturar esa demanda. O también proyectos generados por una oportunidad de reducir costos. En este caso, cuando una empresa está en un sector competitivo, una manera de afrontar el mercado competitivo es reduciendo los costos. Entonces ahí se busca la mejora de los procesos para que se tenga una reducción de los costos y se logre una mejora. O también se puede hacer proyectos que tienen que ejecutarse porque hay una obligación legal. En el marco, por ejemplo, de la Ley de Seguridad del Trabajo, muchas empresas fueron desarrollando esos proyectos
para la seguridad, porque al amparo de la ley se hace necesario y obligatorio que de cumplimiento de todas las empresas. Entonces, si nosotros clasificamos según el objeto de la inversión, puede ser pues un equipo industrial, puede ser materiales, puede ser equipo de transporte, o puede ser una empresa completa. Si se trata dentro de la función que hace la empresa para los proyectos, puede ser, por ejemplo, proyecto por renovación, por expansión, por mejora o modernización, un proyecto estratégico. Y si se trata de acuerdo al sujeto que lo realiza, puede ser un proyecto de inversión privado o público. Entonces son los diferentes tipos de proyectos de inversión según su objetivo, según su objetivo. Entonces, el proyecto de inversión tiene un ciclo de vida. En ese ciclo de vida se realizan actividades y en esas actividades hay actividades claves que tenemos que tener en cuenta para su ejecución y desarrollo. Entonces, en el ciclo de vida del proyecto tenemos 5 etapas. En la primera etapa va relacionado con el plan estratégico, es en la que la empresa conceptualiza la idea o el proyecto de inversión que se va a plantear ejecutar. Ahí se conceptualiza. Y si se toma en cuenta, se va a concretar en el plan estratégico. Luego viene ya la parte de elaboración del proyecto. Entonces, primero se hace la preparación del proyecto de manera técnica, y una preparación técnica del proyecto. Y luego se hace la evaluación económico-financiera en la etapa 3, que es la que nosotros vamos a enfocar, ¿no? Cómo hacer la evaluación económico-financiera. Y ahí se analiza una prefactibilidad y finalmente una factibilidad. La prefactibilidad está orientada a los inicios del proyecto y la factibilidad ya al proyecto final, para que se tome la decisión o no de la implementación. Luego viene la etapa de gestión de proyecto, donde se ejecuta el proyecto. Al final de la etapa 3, lo que se ha hecho es una evaluación ex ante el proyecto, antes de que se ejecute. En la etapa de ejecución hay una planeación, la ejecución y el control, y hay una gestión de proyecto. Y luego pasa a la etapa 5, donde hay una operatividad del proyecto. Es decir, se operativiza, funciona y hay que hacer una evaluación post. Y el ciclo puede volver a empezar. Entonces, se va a hacer un proceso de toma de decisiones en cualquiera de las partes, ¿no? Porque cada una de ellas implica ciertas gestiones que se debe desarrollar y por lo tanto, pues, el proceso de toma de decisiones es a lo largo de todo este ciclo de vida, ¿no? Se va presentando diferentes alternativas, opciones que hay que tomar en cuenta y tomar una decisión. Entonces, acá viene un tema importante, ¿no? Para poder hacer la evaluación del proyecto, te necesitas calcular una tasa de costo para evaluar el proyecto. Entonces, la tasa de costo para evaluar el proyecto se llama costo promedio ponderado de capital. La tasa para evaluar un proyecto se llama costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital es el costo que tiene una empresa de obtener dinero de sus diferentes proveedores. ¿Y cuáles son sus proveedores? Son principalmente tres. El primer proveedor de dinero de la empresa son los accionistas que han puesto su capital social cuando crearon la empresa, cuando invirtieron en la empresa, ¿no? Son los accionistas que colocan su dinero con el capital social. Es el primer proveedor de dinero. El segundo proveedor de dinero es el
la entidad financiera, que hace el financiamiento, ¿no? Por los préstamos que realiza. No es malo que una empresa esté endeudada. Lo malo es que la empresa no pueda cubrir su deuda. Entonces, el financiamiento ayuda a una empresa a hacer un proceso de gestión, porque va a proveer recursos. Pero el tema está en la gestión de ese dinero, que es parte del gestor financiero, en que pueda la empresa tener finalmente una salud financiera para que no sea afectado por la falta de dinero ante una situación crítica particular. Entonces, por eso es importante saber los temas técnicos para hacer las evaluaciones de manera adecuada y correcta, y que luego no se revierta en que fue un error ejecutar dicha evaluación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto es el costo que tiene una empresa de obtener dinero de terceros, ¿no? De sus diversos proveedores. Entonces, ese costo se llama CPPC para una empresa que no cotiza en bolsa. Para una empresa que no cotiza en bolsa, el costo se llama CPPC. Entonces, el CPPC es el costo promedio ponderado de capital de la empresa. Y ese costo promedio ponderado de capital se calcula para las empresas que no cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, se tiene que ver con el nivel de endeudamiento con el accionista, el nivel de endeudamiento con el proveedor y el nivel de endeudamiento con el sector financiero. Entonces, si se controla adecuadamente el nivel de endeudamiento, se va a poder hacer uso de todo lo que la gestión del dinero contempla para la mejora de las rentabilidades y crecimiento. Entonces, para cualquier decisión que la empresa tenga que hacer, donde esté incluido el dinero, como son los proyectos de inversión, se tiene que utilizar el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital es aquel que va a servir para su uso en todas las decisiones de tipo financiero de la empresa, donde está involucrado el dinero. Entonces, para calcular el CPPC, lo vamos a hacer por año, porque tenemos los datos que se requiere calcular para el CPPC. El CPPC lo vamos a denotar como caso O y va a ser igual a la fracción de deuda a terceros por el KI por 1 menos J, más la fracción de deuda a accionistas por el caso E, donde el caso I se llama costo explícito de deuda ante el impuesto y el caso E se llama costo de oportunidad accionista. El C es el capital propio, el D es deuda tercero. Entonces, lo que se tiene que hacer es, para usarse en cualquier proyecto de inversión, la empresa tiene que llegar a calcular su costo promedio de pondera capital, ¿no? Uno de los elementos de este costo promedio de pondera capital es el costo de oportunidad del accionista, porque normalmente el costo de oportunidad del accionista viene a ser aquella tasa de rendimiento de alguna alternativa que es elegida por no la otra. Ante dos alternativas de igual peso expectativas, entonces se va a escoger aquella que
sea la más conveniente a la empresa. En el tema de costo por unidad de capital, conviene que la empresa tenga el menor valor. En el uso de la aplicación, ya tiene que llevarse a poder ver el rendimiento al respecto. Esto que sería finalmente lo que ayudaría a la decisión de inversión de la empresa. Ok, veamos. Entonces, un tema importante aquí es el cálculo del costo de oportunidad. No hay una metodología, no hay una regla. Entonces, se ha encontrado de manera práctica una regla para poder calcular el costo de oportunidad. De manera práctica. Entonces, el costo de oportunidad se va a calcular de la siguiente forma. El caso E, que es el costo de oportunidad, va a ser igual a 1 más el costo explícito de deuda, caso I, y esto multiplicado por el 1 más una prima de riesgo, aunque ahora vamos a ver por qué aparece y todo eso lo menciono. Cada empresa que participa en algún sector tiene una percepción de riesgo, sobre todo riesgo del negocio. Uno de los riesgos importantes, pues, el poder saber si la empresa va a mantenerse o no en el mercado, ¿no? Es un primer riesgo que se tiene que ver. Entonces, para el análisis de costo-oportunidad, se incluye la prima de riesgo como un factor para poderlo considerar en el caso se presente el riesgo dado. Entonces ya está previsto, ¿no? Y esa prima de riesgo se obtiene de estudios de entidades financieras, hacen estudios de riesgos de diversos sectores y se obtendría esa información, ¿no? Okay. Entonces, se calcula el costo de oportunidad de capital partiendo del costo del piso de deuda, que es el Estado, y aplicando que hay una relación directamente proporcional. A mayor riesgo, mayor utilidad, ¿no? A mayor riesgo, mayor utilidad. Entonces, vamos a ver cómo calculamos el CPPC. Voy a dejar de compartir un ratito. Recording stopped. Voy a compartir mi pantalla. Recording in progress. Entonces aquí tenemos una plantilla que nos permite calcular el CPPC. Vamos a calcular el CPPC de los años 22 a 26. Ya, a ver. Vamos a poner esta solución para ver cómo se hace el cálculo del CPPC. Veamos. Entonces, para ello, ¿qué tenemos? ¿Ya? Tenemos dos estados financieros. El estado de situación financiera
que lo que nos muestra ahí son saldos de diversos conceptos, y el estado de resultados. Tenemos el estado de situación financiera de 2022-2026, el estado de resultados de 2022-2026. Es el estado de resultados y el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque en el estado de situación financiera vamos a ver el pasivo. Entonces vamos a ver el pasivo tanto a los proveedores, a los accionistas, y vamos a ver esos pasivos principalmente. Entonces, vamos a calcular el CPPC. Entonces, para calcular el CPPC lo vamos a hacer para cada uno, ¿no? De 2022, 2023, 2024, etc. Entonces, para calcular el CPPC yo necesito calcular el XY y el XC. ¿Qué cosa es el XY? ¿Qué cosa es el XC? Es la fracción de deuda, sea de terceros, sea de accionistas. Si es una deuda de terceros, se va a considerar lo que está en el estado de situación financiera para proveedores y para algunos otros endeudamientos. Entonces, ¿qué se hace primero? Veamos por acá. Tenemos que calcular el XY y el XC, ¿ya? El XY tiene que ver con el banco y el proveedor, y el XC tiene que ver con el accionista. Entonces ahí tenemos que identificar. Bien, entonces aquí, en este cuadrito, vamos a colocar lo que cada año se debe al banco, ¿ya? Ahí vamos a colocar de lo que cada año se debe al banco. Entonces ponemos igual, vamos al estado de situación financiera, deuda banco, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Acá están, obligaciones financieras. Listo. Entonces acá tenemos la deuda del banco, ¿no? Obligaciones financieras. Ya está. Y eso forma parte del caso I. ¿Ya? Forma parte del caso I. Ok. Y luego tenemos la deuda del proveedor. Entonces, generalmente corresponden a las cuentas por pagar comerciales, deuda del proveedor. Entonces vamos otra vez al estado de situación financiera y buscamos cuentas por pagar comerciales, que sería la deuda a los proveedores. Entonces vamos a buscar cuentas por pagar comerciales. Bien. Y ahí ya tendríamos la otra parte para calcular el caso I. El XY y el XG. Entonces acá vamos, igual. Estado de situación financiera, cuentas por pagar comerciales terceros. Copiamos. Sumamos. Ya está. Entonces es el total tercero, es decir, la fuente de financiamiento, tanto del proveedor como del banco. Esa es la deuda de terceros. Eso es lo que va a ir en el XY y en el KI. Ahora viene la deuda a los accionistas. Entonces recordar que el accionista lo primero que hace es colocar su dinero en el capital social y ese dinero va a la cuenta corriente de la empresa para poder operar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que
el accionista coloca dinero al momento de la constitución en la cuenta en la cuenta de caja y banco de efectivo, ¿no? Y ese dinero luego se utiliza para operar, etcétera. Entonces, cuando acaban los periodos pasan al poder del patrimonio. Entonces, lo que está como deuda al accionista es totalmente el patrimonio. Vamos a dejar total patrimonio. Entonces ahí copiamos y ya tenemos ya la deuda al accionista y la deuda al banco. Ya. Ahora calculamos su total, tendría que ser la suma. Lo copiamos. Entonces ya tenemos ahí todos los datos que nos permiten calcular el XY y el XL. El XY es el factor de deuda a terceros y el XC es el factor de deuda al accionista. Y con esos datos vamos a poder permitir calcular el CPC. ¿Y para qué lo queremos calcular? Porque el CPC va a ser la tasa que vamos a usar a cualquier descuento positivo. Entonces, ¿qué significa estos números? Por ejemplo, en el 2024 dice que al final del año al banco le debemos 1.764.000, al proveedor le debemos 1.194.000, al accionista 1.594.000 y en total debemos 4.553.814. Entonces ahora vamos a calcular el CAI para todos los años, ¿no? Entonces acá, vamos aquí, por ejemplo, para el 2022. Colocamos la deuda al banco, igual deuda al banco. Colocamos la deuda a proveedores, igual deuda a proveedores. Ya está. Hacemos un total, esto acá lo totalizamos, porque vamos a calcular un porcentaje de deuda, ¿no? Vamos a calcular un porcentaje de deuda. ¿A qué es igual el porcentaje de deuda? Es igual a la deuda de cada uno de ellos sobre el total. Ya está. Y esta suma debe dar 100%. Entonces, nosotros necesitamos tener como dato el caso de deuda al banco por financiamiento y el tasa de deuda a los proveedores. Normalmente, como hemos dicho, la tasa de deuda del banco es alto con respecto a la tasa de deuda del proveedor. Entonces, ¿dónde obtenemos eso? Eso lo tenemos, por ejemplo, acá de informaciones de la SBS. Tenemos ahí las tasas de interés promedio del sistema bancario, que se descarga de la SBS. O también tenemos de lo que habíamos dicho, ¿no? La data de la SBS con respecto al costo del crédito. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar banco de crédito y está 65.13 la TSA. Entonces vamos a poner por acá. Tasa al banco, 65.13%. Y el proveedor vamos a poner un 10%. Entonces, esta data tiene que tenerse para hacer el cálculo. Entonces, acá, finalmente, lo que se hace es calcular un ponderado. El ponderado es igual a la tasa por la tasa. Ahí está. Una suma. Entonces, ¿qué tenemos? Que en promedio a la empresa, en el año 2022, le ha costado conseguir dinero en un 42.45%. La tasa del costo del crédito de obtener dinero
es 42.45%. Lo mismo se hace para 2023, para el 2024, el 56. Vamos a ver. Entonces acá sería nuevamente. Vamos a ver. Acá. 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 Esto acá, el 26 también. Ya. Entonces ahora vamos a colocar los montos del 2023. Para banco es este acá, 1.144. Para proveedores este acá, 1.346 y sumamos. Ya está. Calculamos el porcentaje de deuda, que sería igual a este valor sobre el total. Igual a este valor sobre el total. Y calculamos la suma, que debe dar 100%. Y vamos a continuar. Vamos a suponer que el 2023 la tasa ha aumentado, ¿no? 84.19. Y acá ha disminuido un poco, ¿no? 8.5. Ya está. Multiplica para calcular el ponderado y la tasa para el 2023 es 48.93. Entonces, para el 2024, 2025, 2026 vamos a conseguir la información de el compromiso que tiene el país con el Banco Mundial respecto a los indicadores microeconómicos, como son inflación, como son tasas de interés, etcétera, para que sean los valores proyectados, ¿no? Sean los valores proyectados. Eso se obtiene de, por ejemplo, hay reportes que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que elaborar o tiene que realizar una carta de intención al Fondo Monetario Internacional respecto a las variables macroeconómicas del país y donde hace proyecciones de tipo de cambio, proyecciones de inflación, proyecciones de coste de crédito. Ok, entonces vamos a considerar que en el 2024 tenemos acá los montos del banco, tenemos el monto del proveedor 2024, tenemos el total. La tasa, vamos a considerar que el próximo de la tasa baja, ¿no? A 80.15 y la tasa del producto también baja a 8.1. Calculamos el porcentaje de deuda sobre el total. Y calculamos un ponderado, que es la multiplicación. Y esa es la suma. Entonces, por ejemplo, el 2024, el costo de obtener dinero es el 51.05. El costo de obtener dinero es 81.05. Recordemos que para un financiamiento, la tasa de interés del proyecto es lo que se consigue por ese financiamiento. Muchas empresas consideran esa tasa como una tasa de endeudamiento, pero no es así. La tasa de endeudamiento solamente es un valor porcentaje de deuda banco, pero es un banco de la deuda que se tiene, no la deuda que se va a contraer para el proyecto. Entonces, por eso que se tiene que calcular el CPC para hacer la evaluación económico-financiera. Bien, entonces, ahora hallamos para el 2025 el monto de deuda al banco igual, acá lo hemos hecho, 25, acá está. Igual, proveedores 25, acá está.
Calculamos el total. La sumamos para calcular la tasa. Y acá, vamos a ver, el costo de crédito baja 75.8 para el banco y se mantiene el tema del proveedor, ¿no? Entonces, el porcentaje de deuda es este de acá, este valor, este valor, por este valor, y tiene ese ponderado. Y hacemos un zoom. Lo que estamos calculando solamente es el caso I, es el costo explícito de deuda a terceros, no es el CPPC. El CPPC lo vamos a calcular después. Ahora hacemos para el 2026 el monto de deuda al banco, es este acá. El monto de deuda a proveedores es este acá. El monto total de estos dos. Porcentaje de deuda es este valor sobre el total. Y sumado da 100%. Ahora, en el 2026 también se ha proyectado una pequeña reducción a 73.4% de la tasa. Y en los proveedores ha aumentado a 9.5%. Por lo tanto, el ponderado viene a ser la multiplicación y el caso I vendría a ser la suma. Ahí está, 39.83 el caso I, todavía no es el CPPC. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el CPPC, ¿no? Entonces acá colocamos primero los casos I, pues igual, caso I del 2022, el caso I del 2023, caso I del 2024, caso I del 2025, caso I de 2020, acá está mal, 24, 25, este acá, y 26. Entonces ya hemos puesto. Ahora, ¿qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo viene a ser una medición de riesgo. Entonces, para la prima de riesgo, lo mínimo que se coloca es la tasa de inflación. Entonces vamos a considerar la tasa de inflación de esos años, ¿no? Como la prima de riesgo. Ahora, eso depende mucho también del tipo de empresa y del sector, ¿no? Hay otros sectores que son muy altos en lo que es prima de riesgo, como son sector minero, sector telecomunicaciones, etc. Pero lo mínimo que podemos considerar es una prima de riesgo del 10%. Entonces vamos a buscar las tasas de inflación del 2022, del 2023, la proyección del 24 y la proyección del 25. Vamos a ver, voy a dejar de compartir el resto para buscar un ratito, voy a hacer un alto. Recording stopped.
Ya ubicamos las tasas, ahora vamos a colocar. Recording in progress. Compartimos la pantalla. Ya. La inflación, ¿ya? En el año 2022 fue 7,87%. Es la prima de riesgo. La 7,87 del 22, el 23 se ha proyectado 5,69. 24, 2,43. 25, 2,22. Y 26, 2,02. Entonces son las tasas de inflación que hemos logrado obtener, ¿no? Entonces ahora, Consulta, ¿quién está sí, proyectando estas dime. tasas? Estas tasas están acá, a ver. Son tasas estadísticas. A ver, te voy a mostrar, ¿ya? Un ratito. A ver. Acá está. Dice, hay una información de Statista que tiene estadísticas en la parte de economía y pone evolución anual de la tasa de inflación en Perú de 2015 a 2028. Ahí está. ¿Ok? Entonces, una empresa que hace análisis de tipo financiero, una data importante es la tasa de inflación. Acá está la tasa de inflación. ¿Correcto? También podemos tomar la del Banco Central de la Reserva y normalmente las empresas de este tipo toman la información de los bancos centrales de la Reserva. Entonces es la primera que encontré. Podemos tomar el Banco Central de la Reserva, que buscar el documento donde se ve las tasas de inflación históricas y las proyectadas, ¿no? Ok, compartimos ahora. Gracias. Ya está. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el XY. El XY es el valor de la deuda a terceros sobre la deuda total, ¿ya? Entonces, el XY es igual, vamos hasta arriba. Entonces, XY, deuda a terceros 2022 sobre la deuda total, entre 4, 6, 2, 7. Ya está. Entonces, esto lo copiamos hasta acá, porque sigue lo mismo. Y el XC es el complemento a 1, o también lo calculamos. O sea, la suma de XC y XY debe ser 1. XC es la deuda accionista sobre el total. Entonces, igual, deuda accionista 2022 entre el total. Ya está. Si nos damos cuenta, la suma es 1. Copiamos. La tasa de impuesto a la renta es 29,5%, todos estos periodos. Y ahora calculamos el caso E. El caso E lo calculamos según esta formulita, ¿no? Recuerdo lo que hemos dicho. A partir del caso I, se puede calcular el caso E. En realidad debería haber otra metodología, pero en el Perú, como es un país muy diferente a otros, primero lo que se hace es plantear esa alternativa. Entonces, igual, uno más el caso I, que es este acá, cerramos por uno más el R, que esté acá, cerramos todo esto menos 1. Entonces el caso es 53,7 y acá todo lo mismo. Y finalmente calculamos el CPPC. Nuevamente, el CPPC es el costo del dinero para utilizarlo en las decisiones de tipo financiero, ¿no? Ese es el CPPC. Entonces decimos, igual es XY por el caso Y por 1 menos J. 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Ahí está. Más el XC por el caso E. Ya está. En el CPPC
El CPPC considera riesgo, considera impuesto a la renta, considera deuda a accionistas, a proveedores y a entidades financieras, ¿no? Entonces calculamos. A ver, por ejemplo, en 2022, la tasa de deuda de banco era 65,13%, pero el CPPC es 37,9%. Entonces, vamos a utilizar para la evaluación de los proyectos una tasa de descuento del flujo de dinero. Esa tasa de descuento va a ser CPPC. Pero para el servicio de deuda se va a utilizar la tasa de crédito efectivo del préstamo, ¿no? Entonces, de esta manera hemos logrado calcular el CPPC para cada año. Entonces, ¿qué significa el CPPC? Es la tasa de costo de crédito de financiar dinero de sus diferentes proveedores. ¿Para qué lo utilizamos? Para poder utilizarlo en todas las decisiones financieras de la empresa. Es para poder utilizarlo en todas las decisiones financieras de la empresa. Cada decisión financiera que va a hacer la empresa tiene que ser evaluada. Para ser evaluada se aplica finanzas. Y las finanzas toman en cuenta el valor de dinero del tiempo. Y en el valor de dinero del tiempo se toma en cuenta una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés va a ser utilizada para todas las decisiones de tipo financiero de la empresa, ¿no? Para decisiones de tipo financiero. Ok. Entonces, dejamos de calcular esto de acá, salvo tenga alguna pregunta aquí. Ok, sigamos entonces. Continuar ahora. Muy bien, comparto la pantalla. Entonces, ya hemos podido calcular el CPPC de empresas. Muchas empresas que evalúan proyecto de inversión no hacen eso, no calculan el CPPC. ¿Y qué tasa de interés toman para hacer el descuento en el flujo de dinero del proyecto? Toman la tasa de financiamiento bancario. Y eso no es correcto. No, no va a ser correcto. Entonces, pues es importante conocer, entender los temas técnicos y luego aplicarlos, ¿no? También existen en el país empresas que cotizan en bolsa. Bueno, del 100% de empresas, las empresas que cotizan en bolsa será por menos del 1%. Para esas empresas que cotizan en bolsa, se te calcula también el costo de capital. Pero ese costo de capital se llama el WACC, que tiene que ver con lo que significa el tema del beta, y el beta viene a ser el valor de riesgo sistemático de las acciones que la empresa ha puesto en el mercado de valores, ¿no? Porque las empresas que cotizan en bolsa no solamente están afectos a factores microeconómicos al interior de la empresa, sino también a factores micro y macroeconómicos, sobre todo al valor, al comportamiento del valor de las acciones de la empresa en el mercado de valores. Pues tiene que estar ahí. Por lo tanto, para las empresas que cotizan en bolsa se calcula lo que se llama el WACC de esa fórmula. Pero como en el país la gran mayoría no cotizan en bolsa, no se utiliza esta forma, se utiliza lo que hemos hecho. Okay. Entonces, ¿para qué se usa el CPPC? El CPPC se usa como una tasa de descuento, como una tasa de interés, para los proyectos de inversión en la decisión financiera, pero también para todas las decisiones que se tiene que tomar en la empresa donde está involucrado el dinero. Para todas las decisiones que se tiene que tomar en la empresa donde está involucrado el dinero. Por ejemplo,
cambios en la política de crédito, la creación de nuevas líneas de productos, o nuevos mercados, o nueva planta, o la implementación de un RP, etc., ¿no? Y también el CPPC nos va a ayudar a poder determinar la estructura de capital más adecuada. ¿Qué cosa es la estructura de capital? La estructura de capital viene a ser el porcentaje de participación de la deuda de los diferentes proveedores. Entonces, ¿qué porcentaje de bancos, qué porcentaje de proveedores, qué porcentaje de accionistas? Entonces, el poder lograr la optimización de la estructura de capital es determinar cuál es el costo de capital más, el mínimo, aceptable. Entonces, de eso se trata, en poder utilizar para determinar, para contar con la estructura de capital, es la estructura de dinero. Entonces, conociendo el CPPC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora evaluarlo, el proyecto de inversión. Y para evaluar el proyecto de inversión necesitamos herramientas de evaluación. Necesitamos herramientas de evaluación. A lo que se evalúa son los rendimientos que se obtendrían de las decisiones que se van a realizar. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, el BAM, tanto económico como financiero, eleva la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de capital o el de beneficio-costos. Estas herramientas no son independientes. Es decir, ¿es suficiente analizar con beneficio-costo? No. ¿Es suficiente analizar con periodo de recuperación de capital? Tampoco. ¿Es suficiente analizar con el TIR? No. Entonces, lo que pasa es que eso se debe aplicar de manera complementaria. Pero, de estas 5 herramientas, las herramientas más adecuadas para evaluar los proyectos vienen a ser el BAM y el EVA. Los demás son complementarios, porque si se toma por sí solo, puede llevar a errores en la decisión. Por ejemplo, en el caso de la TIR. ¿Por qué? Porque la TIR es una función que puede caer varias veces en el nivel 0. Entonces, podemos tener una medición no correcta. Por eso que se debe utilizar el BAM o el EVA y lo demás complementario. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de inversión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir unos pasos. Entonces tenemos que seguir unos pasos. El primer paso es identificar las posibles inversiones que genere propuesta de proyecto de inversión. Estas posibles inversiones definitivamente pues, tiene que identificar la alta dirección o se tiene que formular, por ejemplo, en el planeamiento estratégico, ¿no? Se puede figurar en el planeamiento estratégico, ¿no? Luego, teniendo ese conjunto de posibles inversiones, se tiene que determinar cuáles son aquellos que van a crear valor, que se tienen que priorizar, para finalmente tener lo que se llamaría una cartera de proyectos de inversión. La cartera de proyectos de inversión sería el conjunto de proyectos que van a tener para invertir, ¿no? Un conjunto de proyectos que se va a tener para invertir. Entonces, luego de ello, el área técnica, en el caso de análisis económico e ingeniería, o ingeniería económico, el área técnica viene a ser el área de ingeniería, va a ser el que haga el diseño y la propuesta técnica del proyecto de inversión.
Entonces, el área técnica tiene que hacer el diseño y la propuesta técnica del proyecto de inversión. Tiene que hacer el proyecto desde el punto de vista técnico. Tiene que hacer el diseño y la propuesta técnica del proyecto de inversión. Y el área financiera debe ser aquel que realice la evaluación económica y financiera de la decisión de inversión. No es el área de ingeniería la que tiene que hacer ello, porque la ingeniería no está preparada técnicamente para hacer ello, salvo que sea un área de ingeniería que tenga alta especialización en temas de finanzas, sobre todo evaluación de proyectos. Pero no solamente es hacer la evaluación del proyecto tal como está, que calcular el BAN, sino hay otros elementos, por ejemplo, calcular el EVA, o por ejemplo, medir el nivel de riesgo, que sería la última etapa para poder tener en cuenta la factibilidad de la implementación del proyecto. Entonces es un área especializada, por eso que normalmente es el área de finanzas, que trabaja en conjunto con el área técnica para que se pueda evaluar. Entonces, para evaluar, se tiene que estimar los flujos efectivos del proyecto, tanto el efectivo que ingresa, el efectivo que sale. Se tiene que estimar el flujo efectivo del proyecto, tanto lo que ingresa y tanto lo que sale. Y luego se tiene que evaluar las opciones de los proyectos que se implementarán. Esa evaluación de opciones de proyectos que se implementará tiene que pasar por la disponibilidad del financiamiento para implementar el proyecto, porque sin financiamiento, sin dinero, no se va a poder implementar el proyecto. Luego se tiene que estimar el impacto de la implementación del proyecto en la rentabilidad y en el EVA de la empresa. Porque no solamente es el calcular un BAM, sino también se tiene que calcular si realmente el proyecto va a generar impacto positivo en la rentabilidad y en el EVA de la empresa. Puede ser que el proyecto genere un EVA positivo, un BAM positivo, pero sin embargo hay otros elementos que sufren alteración, que no han sido contemplados en la evaluación y por lo tanto pueden impactar de manera negativa. Entonces, la evaluación financiera del proyecto muchas veces es más importante que la formulación técnica del proyecto, porque la formulación técnica del proyecto se puede reformular, replantear, pero la evaluación económico-financiera dictamina si conviene o no conviene implementar el proyecto. Puede ser que el proyecto sea un excelente proyecto desde el punto de vista de ingeniería, pero desde el punto de vista del resultado económico de EVA, no es correspondiente para la empresa. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Luego se tiene que implementar y monitorear el proyecto de inversión, lo que ya han sido seleccionadas para implementar. Y finalmente, también, dado un cierto periodo de tiempo, se tendría que hacer una evaluación del impacto real del proyecto de inversión en la rentabilidad y en el EVA de la empresa. Se tendría que hacer una evaluación del impacto real del proyecto de inversión en la rentabilidad y en el EVA de la empresa. Eso es lo que tendría que hacerse, ¿no? Para asegurar que lo que se estimó, lo que se planeó, lo que se propuso, se debe cumplir. Si no, no tendría sentido. No tendría sentido plantear un proyecto y que no contribuya en la mejora de la rentabilidad y tampoco contribuya en la mejora de la empresa. Entonces, ese es el criterio básico que hay que tomar en cuenta. Entonces, dentro del proceso de evaluación del proyecto de inversión, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Primero, tenemos que formular el estudio técnico del proyecto. Primero se formula el estudio técnico del proyecto.
La parte técnica de ingeniería tiene que ver pues la localización del proyecto, tiene que ver dónde va a estar ubicada, cuál va a ser el tamaño del proyecto, cuál va a ser el proceso productivo. Eso luego pasa al área financiera y el área financiera tiene que revisar el estudio técnico para que pueda entender los fundamentos, los objetivos, los alcances, los plazos, los riesgos y pueda determinar la información que necesite complementar para poder hacer su análisis, ¿no? Entonces luego viene la etapa de recopilación de la información. Tiene que, del mismo estudio técnico o de otras informaciones, recopilar datos de cantidad, de costo de recursos, de cantidad de ingresos y definir las premisas que se van a considerar en la evaluación de la información financiera. Premisas, por ejemplo, puede ser el nivel de tasa de inflación, el nivel de tipo de cambio, el periodo de tiempo de evaluación del proyecto, etc. Y luego se evalúa el proyecto. Entonces, para evaluar el proyecto se construye un flujo de caja del proyecto, que es un flujo de dinero, se aplica las herramientas de evaluación de proyectos y finalmente se tendría que hacer la evaluación del riesgo del proyecto. Luego viene ya la decisión de inversión. En base a los resultados se decide, ¿no? Si el BAN es mayor que cero, la TIR es mayor que el CPPC o el WACC, entonces, y a riesgo aceptable, entonces el proyecto se va a ejecutar e implementar. Es el proceso de evaluación de un proyecto de inversión. Entonces, cada una de esas etapas es la que tengo que desarrollar. Entonces, ¿cómo elaboramos el flujo del dinero del proyecto de inversión? Hay muchos errores técnicos en muchas empresas que lo que hacen es considerar que el flujo de dinero corresponde a un estado de resultados. Y no es así. Y muchas veces hacen el cálculo del BAN sobre un estado de resultados. No es así tampoco. Entonces, el flujo de dinero del proyecto es lo mínimo que se tiene que utilizar para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Lo que se tiene que hacer es un registro de los flujos de ingresos y de egresos de efectivos que están asociados al proyecto. Entonces se va a tener tres tipos de flujo de dinero que se tiene que considerar, ¿no? Uno es el flujo de caja económico, en donde se incluye el ingreso y egreso de efectivo, como si estuviera totalmente financiado por la empresa. Luego se incluye el flujo de financiamiento neto, en el cual se considera ahí el servicio y deuda de todo el proyecto de acuerdo a la tasa de costo efectivo anual, y el flujo de caja financiero que se obtiene de la suma del flujo de caja económico y el flujo financiero neto. Entonces se puede calcular el BAN económico del flujo de caja económico con una tasa de descuento del CPPC, y se puede calcular el BAN financiero sobre el flujo de caja financiero con el tasa de CPPC. La tasa de costo de endeudamiento, costo efectivo anual, corresponde a el servicio de deuda por el financiamiento del proyecto. Entonces, lo que hay que hacer antes de hacer la evaluación del proyecto de inversión es recopilar información. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el estudio técnico, necesitamos que se defina el horizonte de evaluación, necesitamos que se define el presupuesto de inversión, necesitamos los ingresos y egresos de dinero, necesitamos la tasa y condiciones de crédito, necesitamos el CPPC o el WACC y necesitamos el estado de resultado del proyecto.
El estado resultado del proyecto va a servir para poder calcular el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta es el valor de dinero que se tiene que pagar. Por lo tanto, se considera una salida de dinero. Por esa razón no se considera el estado resultado para calcular el banco. Y también se necesita calcular el capital de trabajo. Entonces, cuando hacemos el flujo de dinero del proyecto, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Primero hacemos los ingresos de efectivo, que pueden ser cobranzas u otros, por ejemplo, financiamiento. Lo que hacemos es la salida de efectivo que representan a pagos, sean por costos o gastos, y en estas salidas de dinero no se considera ni la depreciación, ni la amortización, ni agotamiento, porque ninguno es movimiento de dinero. Entonces solamente consideramos movimiento de dinero, ¿no? Consideramos también la salida de dinero por concepto de IGB, por concepto de impuesto a la renta, concepto de contribuciones sociales u otras tasas. Y el impuesto a la renta lo obtenemos del estado de resultados. También ahí se incluye el presupuesto de inversión, donde se tiene que tener el valor de adquisición del activo fijo o de intangibles, se tiene que tener el valor de la recuperación de capital de trabajo, el valor de la recuperación de los activos, que es el valor residual, y también los egresos por concepto de gastos operativos. Entonces, todos esos rubros comprenden a lo que sería el flujo de dinero del proyecto. Luego, en la parte de presupuesto de inversión, en la parte de presupuesto de inversión, se tiene, ¿no?, activos fijos, donde dependiendo del proyecto se incluye terrenos, se incluye edificios, se incluye maquinarias, equipos, vehículos, muebles, enseres, o de activos intangibles, que pueden ser marcas, que pueden ser patentes, y también los gastos operativos. En el flujo de dinero del proyecto, como hemos dicho, no se considera la depreciación, no se considera la amortización, no se considera el agotamiento. Se calcula para el tratamiento del escudo tributario de la venta el activo, el valor residual, y se calcula el valor del costo del activo, que no necesariamente la compra, porque puede ser algo más, no necesariamente. Entonces se calcula el costo del activo. Si es importado, se calcula el costo de importación del activo, que eso tiene que ver con el valor de la compra. Y dentro del flujo se tiene que tomar en cuenta cuándo es que se efectúa el ingreso de dinero o el pago. Entonces, el periodo también es importante. Determinar el periodo que se paga, el periodo que ingresa dinero. Entonces, uno de los temas que hay que calcular se llama el valor residual o el valor terminal del activo. ¿Eso qué significa? A ver, veamos. Cuando nosotros en un proyecto necesitamos comprar activos, esos activos se van a usar en el horizonte del proyecto. Pero muchas veces el horizonte del proyecto es en un tiempo menor al tiempo de vida económica del activo. Por lo tanto, cuando el proyecto en la evaluación se cierra, el uso del activo fijo todavía se puede considerar, ¿no? Es decir, tenemos un activo fijo que todavía puede estar económica y operativamente viable para su uso. Entonces, como un ingreso de dinero, se considera lo que se llama el valor residual o el valor del activo en ese momento. Entonces, es un valor futuro estimado al final del proyecto por
la venta de ese activo. Entonces, el valor oficial que el activo va a tener, el valor oficial que el activo va a tener, se llama el valor en libros. Entonces, el valor oficial, el valor contable, se va a hacer es el valor en libros. Pero también puede haber otro valor, el valor al mercado. Entonces, hay un valor residual en libros y otro es el valor del mercado. ¿Qué pasa si el valor en libros es menor al valor de mercado? Si el valor en libros es menor al valor del mercado, se genera una utilidad, y por lo tanto un pago de impuesto a la renta, que también tiene que colocarse en efecto proyecto. ¿Y qué pasa si el valor en libros es mayor al valor del mercado? Entonces ahí, si el valor de libros es mayor al valor de mercado, quiere decir que ahí puede haber un escudo tributario, ¿no? Por efecto de la pérdida en la venta, ¿no? Porque hay una pérdida, ¿no? Y recordamos que el valor en libros es el valor activo menos la depreciación acumulada. Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros el valor en libros? O el valor residual. El valor residual lo podemos obtener mediante cualquiera de estos métodos, ¿no? Un primer método va a ser el método práctico, que es proyectar el valor de mercado mediante un porcentaje de valor residual en el futuro, comparación con activos similares con valores presentes. Es aplicar un poco la NIC 16. O podemos nosotros consultar a un perito tasador para que nos pueda decir cuál sería el valor estimado o la fracción que corresponde al valor del activo que podemos tomar como valor residual. O también utilizar el método contable, que no sería el aconsejable, que es considerar como valor residual el valor libre. O también por estimación de un activo similar, igual al primero, tener el valor de compra anterior de un periodo anterior y en el valor actual, según un valor de mercado, determinar un grado de pérdida de valor. Entonces, de esa manera podemos nosotros estimar, calcular el valor de mercado. Entonces, cuando se tiene un activo fijo y se compara el valor residual por la venta con el valor en libro, se puede generar 4 situaciones. Que el valor del activo fijo sea igual a su valor en libro, entonces la venta no tiene efectos fiscales, ¿no? No pasa nada, porque el valor en libro es el costo del activo. ¿Qué pasa si el valor de venta del activo fijo es un valor menor que el valor en libro? Lo que estábamos comentando. Entonces se genera una pérdida antes de impuestos. Esta pérdida reduce el pago del impuesto a la renta y cuando se multiplica la pérdida por el pago del impuesto a la renta, se va a generar un escudo tributario. Entonces se genera un escudo tributario. O también puede suceder que la venta del activo fijo sea un mayor valor que el valor del libro, pero menor al valor del costo original. Entonces hay una obligación tributaria y una utilidad que genera un pago de impuesto a la renta. Entonces también puede suceder que la venta del activo fijo sea un mayor valor que el valor en libros, pero mayor a su costo original. Entonces ahí tenemos que observar si hay una
alguna norma que puede ser aplicable. Entonces, se puede generar dos situaciones, en resumen. Uno, pagar impuesto a la renta cuando se vende más que el valor en libros, o generar un escudo tributario cuando se vende menor que el valor en libros, ¿no? Ahí está. Otro elemento que tenemos que calcular se llama el capital de trabajo. ¿Qué cosa es el capital de trabajo? Es la cantidad de dinero necesario que se debe contar para iniciar y ejecutar el proyecto por sus diversos conceptos. Entonces, el monto de dinero inicial que tenemos que tener para iniciar y ejecutar el proyecto por su diverso concepto. Entonces, en un proyecto debe mostrarse el capital de trabajo inicial, pero debe mostrarse luego la variación del capital de trabajo. ¿Por qué razón? Porque el capital de trabajo inicial sirve, como su nombre dice, para iniciar, pero a medida que va avanzando el tiempo, el mercado responde y ese dinero inicial se va recopilando. Entonces, por eso dice que no se debe considerar el valor del capital de trabajo periodo a periodo, sino la variación del capital de trabajo. Es decir, de un periodo contra el anterior, ¿cuánto es el incremento del capital de trabajo? ¿Por qué razón también? Porque el capital de trabajo es justamente para operar y entonces el capital de trabajo se puede recuperar, ¿no? Puede recuperar. Y al final, en el último periodo, se coloca valor de recuperación del capital de trabajo neto para que no cometan errores. Entonces, el capital de trabajo y el uso del capital de trabajo neto nos va a permitir evitar la duplicidad en el movimiento del efectivo, ¿no? El capital de trabajo en un proyecto es el total de recursos que se necesita para solventar los egresos operativos en términos de dinero. Por eso que es importante llegar a calcular el capital de trabajo y la variación del capital de trabajo. ¿Y qué métodos podemos nosotros utilizar para poder determinar el valor del capital de trabajo? Independientemente de los gastos preoperativos, la inversión, se parte de un capital de trabajo inicial y luego se calcula la variación. Entonces, ¿cuáles podrían ser los métodos? Hay un método práctico. Es tomando un porcentaje o tiempo del siguiente periodo, tanto de los costos variables y su variación en función de la variación de los costos variables o la variación de las ventas. Generalmente se toma las ventas. Para hacer eso se tiene que sustentar con data estadística. Y el otro método puede ser el método del déficit acumulado máximo. Se calcula para el horizonte del proyecto, colocando los ingresos y egresos de efectivo y determinando el equivalente al déficit acumulado máximo. ¿Cómo funciona? Funciona así. Ya. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, ¿no?, que en el primer cuadro de arriba tenemos que los ingresos por cada periodo son desde 800 a 800. Y los egresos son de 900 hasta 930. Entonces, se calcula el flujo de caja, que es ingresos menos egresos, y se va acumulando el superávit. Entonces, se observa en todo ese movimiento que el menor valor de todo lo que es la variación es en el mes 3, que es 215. Entonces, esto se coloca como capital de trabajo inicial. Entonces, ese valor de capital de trabajo va como ingreso de dinero de 215 y luego se coloca lo que es la variación y al final se coloca la recuperación. Es decir, 215 más el flujo de capital de trabajo se regresa como recuperación. ¿Por qué? Porque justamente no se quiere evitar duplicidades en función del movimiento de... Y se va a colocar como movimiento de dinero, ¿no? Vemos aquí que está los 215, se calcula la variación en función de las ventas o en función de los costos variables,
Y acá 437 es la sumatoria de todo. Depende, pues, depende. Depende de las condiciones financieras de la empresa. Si tiene dinero, pone la empresa. Es la empresa que da dinero al proyecto. El proyecto es como si tú lo independizaras. Y si le das préstamo como parte de la empresa, o puede ser financiado. Depende de las condiciones que tenga la empresa. Pero mayormente es financiado. Mayormente es financiado, ¿no? Dinero financiado. Definitivamente, si hay un préstamo por capital de trabajo, también tiene que haber un servicio de deuda, porque debería haber dos servicios de deuda. Un servicio de deuda para el préstamo por capital de trabajo y otro servicio de deuda para el financiamiento para el presupuesto de inversión, que es lo más fuerte. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora tenemos que elaborar el flujo financiero. Entonces, entre el flujo financiero, tenemos que primero determinar el monto que vamos a financiar. Entonces, en el proyecto se tiene que determinar cuánto es el monto de capital que pone la empresa y cuánto va a ser financiado. Normalmente se considera un 30-70. 30 es aporte propio y 70 aporte financiado. Entonces, al tener el aporte financiado, el monto financiado, se tiene que construir el servicio de deuda. Es decir, se tienen que calcular los intereses, se tiene que calcular las amortizaciones, se tienen que calcular los saldos, y eso de manera neta se lleva al flujo del proyecto para ser evaluado. También se va a colocar el escudo tributario. Y el escudo tributario se determina en función, hay un escudo tributario por el financiamiento también, ¿no? Aparte del escudo tributario por la venta de activos, hay un escudo tributario por el financiamiento. Dice que si una empresa para ejecutar alguna inversión tiene que hacer un financiamiento de terceros, entidad financiera, por ejemplo, los gastos financieros, que son los intereses, pueden generar escudo tributario. ¿Cómo se genera? El gasto financiero se multiplica por la tasa de impuesto a la renta y el resultado de eso sería un escudo tributario. Y en el flujo sería como una salida de dinero. Como una salida de dinero. Entonces, el financiamiento también va a generar escudo tributario, que va a ser una salida de dinero. Entonces, para hacer este flujo del proyecto, es importante recordar y no olvidar algunos temas que son claves, ¿no? Primero, el estado de resultados que podamos elaborar por el proyecto no es para calcular el BAN. El estado de resultados para formular el proyecto es para determinar el monto del impuesto a la renta. Y ese monto de impuesto a la renta va como salida de dinero en el flujo del proyecto, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se equivocan, hacen un estado de resultados donde ponen ventas y costos y sobre eso calculan el BAN. Eso no es correcto. Luego, en el flujo de dinero, ya hemos mencionado, no se considera la depreciación, porque la depreciación no es movimiento de dinero. La depreciación es un concepto contable. La tasa de descuento para la evaluación es el CPP sobre WACC. En caso de tener condiciones muy diferentes de financiamiento, se calculará un CPPC o un WACC ajustado, dependiendo si es que hay mucha diferencia con las condiciones de financiamiento en la empresa. Para el flujo de caja financiero se utiliza la TSA. En caso exista, se adicionará otros costos financieros no considerados en el TSA, como por ejemplo hemos visto el portes, hemos visto otros tipos de gastos, salidas de dinero. Entonces calculamos luego el BAN económico con el CPPC y calculamos el BAN financiero con el CPPC. Consideremos también el efecto del IGB. Es decir, consideramos el IGB es ingreso de dinero o salida de dinero. También debemos considerar el diferimiento de resultados. ¿Qué cosa significa? Que nosotros vamos a
guardar los resultados para otros periodos. Y la política de dividendos. La política de dividendos tiene que ver con la salida de dinero como pago de utilidades a los accionistas. También debemos considerar. También debemos tener en cuenta el efecto de la inflación, tener en cuenta el tipo de cambio y en base a que se ha podido ver que la variación tipo de cambio es muy amplia, entonces ahí hay que ver cómo es que se incorpora en la evaluación el efecto del tipo de cambio. Ok, entonces hasta ahí es la parte conceptual de la decisión de inversión. Ahora tenemos que iniciar la parte práctica. No sé si tienen alguna pregunta. Gustavo, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, sí. Entonces, sí, correcto. Ahora vamos a ver la aplicación de los términos, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar los casos en la siguiente sesión. Nos queda solamente 10 minutos y no nos va a alcanzar tiempo. Voy a aprovechar para enviarles todo el material ya completo para que lo puedan ir viendo y compartir también los videos para que lo puedan ir revisando. Y voy a preparar sí o sí una tarea de lo que es matemática financiera para que lo puedan ir desarrollando, ¿no? Para que lo entreguen la próxima semana. Entonces, por este día nos quedamos acá y nos encontramos la siguiente semana. ¿Ya? Sí tengo tu correo, Pablo, no hay problema. Sí lo tengo. Ya, ok. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Recording stopped.